Está. Recién ahí se me escucha. Buenas, hola a todas, todos. Bueno, acá les quiero dejar una grabación para que continuemos con la formación y para que continuemos con estas temáticas. A ver si ahí se ve en totalidad la pantalla. Bien. Ahí está, y ahí me veo. Bueno, la idea es que nos sigamos juntando todos los martes a las 6, pero como esta semana están bastante atareadas con el tema de los trabajos prácticos número 1, con Luciano dijimos para hacer este video. Así puede pasar en otras semanas. Y también esta propuesta de los videos está buena porque así lo podemos hacer para Bermejito. Grabarnos y mandar es una posibilidad también utilizando esta plataforma, el Cisco, estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos y además como va a ser todo digital y a la distancia con Bermejito, es una posibilidad que está buena. Y además lo podemos subir al YouTube. Y en el YouTube es más fácil y la gente ve más fácil. La idea es que puedan verlo, hacerlo posible y hacerlo fácil a las personas, teniendo en cuenta también que son contextos de mucha resistencia a estos temas. Bueno, no sé qué estuvieron viendo con la capacitación de derechos humanos, espero que la puedan haber aprovechado, pero en la de hoy voy a introducir a grandes rasgos por qué hablamos de derechos humanos, en qué contexto histórico y por qué hablamos de perspectiva de género, que viene finalmente de la teoría y del movimiento feminista y de mujeres, pero por qué con el tiempo se fue llamando perspectiva de género. Y ir un poco por ahí, ¿no es cierto? Bueno, derechos humanos existieron siempre. Los vemos siempre, esto en introducciones, filosofía, siempre hubieron derechos humanos. Nada más que hubo un momento histórico, post Segunda Guerra Mundial, donde estos derechos humanos entraron dentro del rango del derecho positivo, del derecho jurídico como ciencia jurídica como hoy lo conocemos, a través de una declaración de enmienda de derechos humanos, a través de principios que es en un compendio se hicieron reglas que estuvieron sometidas a las relaciones humanas, ¿no? De algún modo reglas obligatorias. Eso es lo que tiene el derecho positivo que impone la obligatoriedad de la norma jurídica. Ese derecho da la posibilidad de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor. Son principios, preceptos de carácter ético, político, social y jurídico inherentes a la condición humana. Es decir, existieron siempre. Podemos hablar que existen en las comunidades indígenas derechos humanos, podemos decir que existía en Grecia, en Egipto, en toda sociedad existían derechos humanos, pero existe un momento histórico donde esos derechos humanos van a ser obligatorios para todas las personas, o por lo menos van a ser obligatorios para todas las naciones que se sometan a esos tratados de derechos humanos, tratados internacionales. Bueno, estos derechos están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 1948. Nacen para regular las relaciones de poder entre las personas, sociedades y estados. Y estas relaciones de poder no van a estar exentas a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre relaciones de sexo y de género, masculinidad y feminidad, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a ir viendo un poco más estas diferencias. La ONU nace el 10 de diciembre, por eso todos los 10 de diciembre la sociedad argentina celebra el Día de los Derechos Humanos. Eh, Y muchas de estas luchas por los derechos humanos han sido parte de las mujeres. Las mujeres han participado de estas organizaciones, de la ONU, de las conferencias internacionales, mundiales, de toda la lucha política para que dentro de esa agenda de derechos humanos, agenda internacional, mundial, estén también los derechos de las mujeres. En los 90 muchas mujeres y feministas latinoamericanas decían que por qué tenemos que decir derechos humanos de las mujeres. Cuestionaron eso, ¿no? Cuando en realidad si hablamos de derechos humanos tiene que ser abarcador para todas las personas,
y dar a entender que no hay solamente derechos humanos de varones, sino también de mujeres. Lo cierto es que todavía esta aclaración tiene que seguir estando, existiendo, porque se nos quita cada vez más derechos y se sigue entendiendo como que los derechos humanos son principalmente a las personas blancas, varones, heterosexuales, privilegiados, digamos, en muchos casos. Entonces, todavía hacer uso de esta diferencia existencial es importante en esos términos. Bueno, muchas de las luchas de las mujeres han señalado las discriminaciones que sufrimos. En 1948, una convención, la Convención Interamericana de los Derechos Civiles de la Mujer, acuerda que los estados convienen otorgar a las mujeres los mismos derechos civiles que gozan los hombres. Bueno, ustedes saben y van estudiando que tenemos varias convenciones y tratados de derechos humanos que fueron incorporados en el artículo 75, inciso 22. Este artículo tan nombrado y nombrado en derecho constitucional. Bueno, no es menor que se nos quede, porque es a través de este artículo que fueron incorporados un montón de derechos que antes para nuestra constitución no eran de carácter obligatorio. Entre esos tenemos dos convenciones principales para defender los derechos de las mujeres, que son la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Bueno, la CEDAW se firma en 1979, es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. También se hacen otro tipo de conferencias, está la de Nairobi, está la de Beijing en 1995, la de Nueva York, la Conferencia Mundial de Viena, que son conferencias que van a reconocer y van a participar mujeres y van a reconocer los derechos humanos de las mujeres. Y por otro lado está la Convención de Belén do Pará, que se firma años después, en 1994. Es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En la reforma del 94 en Argentina, la que se incorpora es la CEDAW. La Convención de Belén do Pará no, todavía, pero sí se la utiliza ya como jerarquía, teniendo, se la valida en la práctica con jerarquía constitucional en la Argentina. Y fue la que utilizaron para el caso LNP de la mujer indígena en el Chaco, tanto la CEDAW como la Convención de Belén do Pará. Eso a nivel internacional, un paneo para entender de dónde vienen estos derechos, para entender por qué decimos que tenemos la 26485. Años después de la reforma del 94 viene en el 2009, la sanción y aplicación de la 26485. Antes en Argentina existía, desde el año 96 aproximadamente, la ley de violencia familiar, que la ley de violencia familiar lo que hacía era ver la violencia solamente en términos privados. Era parte de la familia, no algo político, no algo público, y la violencia de género como la conocemos, o contra las mujeres, solamente era en la familia. No podía ser en el trabajo, en la calle, por acoso, en instituciones médicas, de salud pública, privada. Entonces era menos creíble, era solamente dentro de la familia y era nombrada más como violencia familiar. Todavía eso en el inconsciente colectivo está, todavía se dice que es violencia familiar. Lo importante de estos espacios es que empecemos a como a desmontar esas ideas y que realmente la violencia es estructural y no es solamente en el núcleo familiar. La familia sí es una de las instituciones más patriarcales, sí lo es, digamos, además de la pareja, además del patrón, además de toda institución que imponga estas relaciones de poder entre varones y mujeres, entre géneros. Sí lo es la familia y hay que decirlo siempre así porque es una realidad concreta y es una realidad que todavía persiste muchísimo, pero no es la única institución. Hay un montón de otras instituciones que promueven esta violencia. Y después de la incorporación del 75, inciso 22, vienen las leyes a nivel nacional y por supuesto, como saben ustedes, después de la nacional vienen las provinciales y las municipales. Las nacionales más importantes,
que podemos ir viendo y que les puede ir sirviendo para cada una de las temáticas que cada una fue eligiendo. Por ejemplo, pienso en lo que dijeron de violencia física, violencia familiar. Está la 26485, que es la que define los tipos, y mucho leyéndola, ahí tienen un montón de material, ya leyendo la misma ley, porque es una ley muy explicativa, ¿sí? Pero busquen igual otro tipo de material para complementar eso. Esta ley se denomina protección integral, justamente. Lo que intenta no solamente es tratar la violencia, sino también prevenirla y verla en estos términos integrales. No solamente decir violencia familiar, sino es integral, es mucho más amplio que la familia. Más allá de que la familia sea un ámbito y sea un ámbito donde ocurre mucho tipo, no solo económica, sino también psicológica, sexual, etc. La 25673 es una ley muy, muy importante porque es la ley de donde también viene el ESI, donde viene la ley de parto humanizado, una ley también que defiende los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas, adolescentes, que es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Protección Responsable, que también se crea bajo un contexto donde hay cantidad de embarazos no deseados adolescentes, muchas veces sin verlo como producto de una violación, ¿no es cierto? Naturalizando esa idea, porque si vamos al Código Penal, una relación de menos de 13 años, no importa el consentimiento, es igual una violación. Pero bueno, tenemos esta ley que puede servir muchísimo para quienes quieren abordar la violencia institucional, y luego la más importante para la violencia institucional es la ley de parto humanizado, que es una ley bellísima, que es una ley muy clara. Digo bellísima porque fue escrita así por los movimientos de mujeres que hacían hincapié en este parto fuera de la medicina occidental hegemónica, y es una ley que ha sido escrita justamente para salvaguardar no solamente al bebé, a la bebé, sino también al cuerpo de las mujeres, a todo lo que implica un buen parto consentido, cuidado, donde las mujeres tengamos derecho a decidir cómo parir, en qué términos, bajo qué circunstancias. Porque históricamente la idea de que el parto tenga que ser de una manera determinada ha sido impuesta por médicos, médicos europeos, blancos, varones, que han dicho tiene que ser de esta manera, y han de esa manera eliminado y quitado todas las sabidurías o toda la cultura de parir de las mujeres entre mujeres, que siempre existió y que ahora se está empezando a revalorizar más y se están dando cuenta que los partos son mejores así también incluso, porque además se elimina todo el sufrimiento que provoca no solo a la mujer, sino a la persona por nacer de un parto mal hecho. Tiene secuelas psicológicas tremendas. Y bueno, la ley de 26061, que siempre la vamos a ver, es una ley que está, digamos, transversal a toda esta temática, que es la ley de protección integral. Nuevamente hablamos de protección integral, protección en todo sentido, en un amplio sentido, a favor de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Es una ley que cambia el paradigma totalmente, deja de decir que los niños son objetos, cambia la ley de patronato del menor, que todavía Corrientes la tiene, donde dice que el menor, ¿no es cierto?, es un objeto que tiene que estar con una tutela, ¿no?, sometido a tutela, al patronato de menores, sino que es una ley que ve al niño como un sujeto, que es un sujeto que va teniendo cada vez con el tiempo una capacidad progresiva a partir de los 16 años, va siéndose cada vez más capaz de hecho y de derecho, donde la adolescencia también cobra otro lugar, con más derechos, con más posibilidades de crecimiento, de agencia, y cambia el paradigma totalmente, digamos, al menor en los procesos judiciales, en sus derechos en sí.
Así que también es una ley muy rica para que la puedan leer y analizar. Y el Chaco fue una de las primeras provincias también en incorporarla y con el cambio de la normativa del Código Civil chaqueño se incorporaron y la verdad que en ese sentido el Código Civil chaqueño es de avanzada a nivel nacional, de avanzada en términos de derechos humanos. Bien, creo que por ahí vamos a ir hasta ahora. Ya la próxima les hago un video con respecto a el género. A ver, ¿puedo seguir hasta acá un poquito más? Termino ya con qué es el género, la perspectiva de género. Seguimos hasta ahí y mientras tanto avancen en sus investigaciones según toda esta información, vean qué les puede servir, qué no y cómo pueden ir integrando y pueden continuar investigando sobre cada uno de los temas. Bueno, el género es una palabra que hoy está muy en moda, en boga y en moda, pero se fue perdiendo la historia de cómo nace la palabra género o para qué se creó. Caroline Moser la define como los enfoques centrales en el género se preocupan por la construcción social de relaciones entre hombres y mujeres que juegan roles diferentes en la sociedad, siendo sus diferencias de género construidas por determinantes biológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y culturales. Me gusta más esta definición que solamente entender el género como una cuestión de construcción social. Es una construcción social y nació, digamos, esta perspectiva de género para dar a entender que una va construyendo socialmente su género según su clase, su raza, incluso su religión, su circunstancia geopolítica, ¿no es cierto? Pero además también se basa en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí? La categoría como tal de género es una categoría de análisis que la inventó Joan Scott, una historiadora en los años 80. Cuando hablamos de sexo, hablamos de un sexo biológico, del sexo de nacer mujer, de ser varón, un sexo que ese mismo sexo va a ir creando ese mismo género y va a ir haciendo que las relaciones sociales sean diferentes o que ser hombre en una sociedad sea diferente a ser mujer. En todas las sociedades, sí. Digamos, por nacer de un sexo hay diferencias. Y el género lo que va a hacer va a decir, bueno, además eso se va a construir socialmente. Hay una construcción social de lo que es ser varón, el que sale a trabajar, en realidad las mujeres igual trabajan siempre en la casa, nunca dejan de trabajar, pero el que sale a trabajar afuera, el que hace política de un modo, el que hace religión de un modo, la postura corporal de un modo, eso es una construcción social, no es algo innato que se nos viene, no es algo biológico por esencia, no es una esencia, sino que es algo que se va construyendo socialmente. Y lo mismo se construye socialmente de lo que es ser mujer. Por más de que haya algo concreto en la biología de las mujeres, hay también una construcción social que nos dice ser mujer es esto. Es siempre sí o sí desear estar con un hombre, es desear el amor romántico, es desear lavar y planchar, es desear tener hijos, hijas. Esa es la construcción social del género, ese es el género en sí. Entonces es importante que entendamos estas dos categorías, análisis histórica, porque también depende de la historia. No es lo mismo ser mujer en los años 80 o en la dictadura o en la Revolución de Mayo que ser mujer ahora. Depende de la historia, del contexto, pero siempre existe de algún modo esta diferenciación. Así tenemos lo masculino y lo femenino, cómo se va definiendo y cómo a partir de estos géneros se van construyendo las relaciones sociales. Bueno, un poco por ahí, que ya es un montón, vayan pensando y profundizando en sus investigaciones y vamos a seguir avanzando, pero seguimos avanzando, por favor, así seguimos manteniendo en vida el proyecto y lo vamos a ir concretando de a poco. Un abrazo a todas, a todos.